Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, en esta semana estamos iniciando con nuestra tercera unidad. En esta unidad nos vamos a enfocar ya no tanto en lo que fue el liberalismo económico en Latinoamérica. Ahora nuestro estudio se va a centrar en lo que fue el liberalismo político, partiendo de Latinoamérica y finalmente concluyendo en nuestro país Bolivia. Para empezar, vamos a conocer una etapa de la historia boliviana que son los gobiernos oligárquicos que se van a avanzar en principios muy importantes que también hemos conocido ya en unidades anteriores. Tenemos que entender que en el último tercio del siglo XIX muchos estados latinoamericanos estuvieron gobernados por sectores sociales privilegiados que impulsaron diferentes tipos de regímenes. En ese sentido, vamos a empezar con lo que fue el liberalismo. Tenemos que entender que el liberalismo fue una corriente de pensamiento político que se formó en Europa, en oposición a los regímenes monárquicos absolutistas, entre los siglos XVII y XVIII. Los tres principios fundamentales eran la libertad, es decir, cada individuo tenía este derecho que debiera garantizarse por ley y por el derecho. Teníamos el individualismo, se considera que cada persona con sus intereses tendría que movilizar el progreso social. Y la igualdad, todas las personas consideradas como ciudadanas son iguales en lo jurídico y tienen los mismos derechos y también en lo político, es decir, son electores. Este liberalismo también se aplicó en el ámbito económico, que se relacionó con la doctrina del capitalismo. Sostenía que era importante la búsqueda del beneficio individual para poder generar la riqueza social. Se basó en tres leyes económicas importantes. Tenemos la libre iniciativa, es decir, la libertad para que cada uno desarrolle sus capacidades económicas, la libre competencia, que es la participación libre de todos en el mercado, y la libertad de mercado, o lo que llamamos comúnmente de oferta y demanda, sin trabas ni imposiciones por parte del Estado. En lo político, el liberalismo sostiene que la soberanía reside en el pueblo que constituye la nación. Es decir, que postula la constitución como la ley más importante y la divide en diferentes poderes como el ejecutivo, legislativo y judicial. En ese sentido, basándonos en esta corriente, se dio la formación de las oligarquías en Latinoamérica. Durante este periodo se erigieron estados centralizados, regidos por grupos sociales que controlaban a los sectores de exportación más importantes en ese tiempo, mediante los cuales se vincularon con los capitales internacionales provenientes de centros imperialistas. Estos gobiernos, en los que el control político y económico correspondía a unas pocas familias y o grupos empresariales, fueron denominados como oligárquicos. El término oligarquía proviene del término ligos, del griego, que significa pocos, arcos, gobernar, es decir, gobierno de pocos. En general, los gobiernos oligárquicos presentaron las siguientes características básicas. La primera, una democracia formal, reflejada en el funcionamiento del poder legislativo y judicial, es decir, estamos hablando de las libertades individuales. Segundo, la pugna política entre el gobierno y los partidos opositores con cierto grado de libertad de prensa e información. Sin embargo, presentaban otras características de corte autoritario o dictatorial. Por ejemplo, el mantenimiento del voto censitario, reservado solamente para varones que sabían leer y escribir, y con esto se excluía prácticamente a las mujeres y a los indígenas. Tenemos el clientelismo y el fraude electoral, que aseguraba la permanencia indefinida de un partido político o de un presidente en el Ejecutivo. Y finalmente, la represión y masacre de los pueblos indígenas para arrebatarles sus tierras. Junto con el liberalismo, estos sectores oligárquicos asimilaron la ideología colonialista europea, considerando a sí mismos como representantes de una cultura y de una raza superior, que es muy interesante hasta este punto. En ese sentido, fue creciendo la estabilidad política oligárquica. En la mayor parte de los países latinoamericanos, los gobiernos oligárquicos impusieron cierto grado de estabilidad política. Este equilibrio contribuía a que las exportaciones crezcan regularmente y así aumentaran los impuestos cobrados. Todos estos ingresos fiscales prácticamente se invertían en educación y en la construcción de transportes, ferrocarriles, caminos y puertos, que era prácticamente nuestra debilidad, y de los servicios públicos urbanos. Por otra parte, gracias a la práctica de los debates políticos que se realizaban en el Congreso y a través de la prensa, las clases medias y populares de las ciudades fueron adquiriendo conciencia de los derechos ciudadanos. De esta manera, este periodo de vida democrática restringida puede considerarse como una fase formativa de la democracia en Latinoamérica. Entonces, entendiendo ese sentido, nos damos a entender que prácticamente es importante entender que había una interacción en diferentes formas de diferentes tipos de gobiernos, pero la idea aquí era generar que las clases medias y populares tengan
conciencia de sus derechos que estaban prácticamente en su momento, no estaban vigentes, pero era necesario luchar por ellos. Ahora, nos vamos a ir a nuestro contexto boliviano. Vamos a hablar en esta ocasión, o seguir en esta ocasión, sobre el nacimiento de los partidos políticos. En el periodo posterior a la Guerra del Pacífico, bajo el flujo de los patriarcas de La Plata, apoyados por los hacendados y otros grupos de élite, en Bolivia se impuso un régimen oligárquico liberal, como en el resto de Latinoamérica. Vamos a entrar en contexto. Cuando estaba a punto de concluir la Guerra del Pacífico, el presidente Narciso Campero, nombrado tras el derrocamiento de Lario Daza, convoca una convención o congreso para reorganizar el país con vista a enfrentar el conflicto armado que teníamos, es decir, la Guerra del Pacífico. Obviamente que sus determinaciones establecidas fueron las bases del ordenamiento político nacional de las siguientes décadas. Esta convención, por ejemplo, reconoce la vigencia de la Constitución de 1878, que organiza el Estado según los principios democráticos y liberales de esa época. En este Congreso, los representantes se dividieron en dos grupos. Por un lado, los belicistas y por el otro lado, los pacifistas. Los belicistas consideraban necesario continuar con la guerra y cumplir con el pacto con el Perú. Este grupo tuvo el apoyo de las clases medias de La Paz y Cochabamba. Los pacifistas prácticamente creían imposible continuar con la guerra debido a la inferioridad militar boliviana. Y su principal apoyo provenía de los empresarios mineros del sur. En esta convención prevaleció la idea de que el país era débil debido al caos político, ocasionado por las constantes luchas entre caudillos militares. Por ello se llegó a un acuerdo entre las facciones de la élite para respetar la Constitución y el orden democrático. En ese sentido, surgen dos partidos en la historia boliviana. En 1884 firmamos el pacto de tregua con el país vecino de Chile, y en ese sentido se van consolidando dos grupos, o los vamos a llamar en este sentido dos partidos políticos. Los belicistas, que conformaron el Partido Liberal, y los pacifistas, que conformaron el Partido Constitucional y más adelante crearon el Partido Demócrata. En general, los partidos constitucional y demócrata, por sus coincidencias doctrinales y por la composición social, fueron considerados como partidos conservadores. Sus candidatos y líderes encabezaron los gobiernos entre 1874 y 1898. Ahora, los conservadores, por ejemplo, seguían los conceptos políticos del liberalismo. Planteaban, por ejemplo, el voto censitario, se oponían a ampliar la participación política de los sectores de la clase media, y obviamente que la doctrina no se diferenciaba del Partido Liberal. El único punto de diferencia real entre conservadores y liberales era que la religión. Por ejemplo, los conservadores defendían la religión católica, mientras que los liberales se caracterizaban por proponer un Estado laico. Más allá de la doctrina, lo que verdaderamente distinguía a estos dos grupos eran las redes de apoyo social que habían formado. Por ejemplo, los liberales tenían el apoyo sobre todo el norte, es decir, La Paz y Cochabamba, y los conservadores, por su parte, se habían extendido prácticamente hacia el sur, donde tenían el apoyo de los empresarios mineros que conformaban prácticamente la clase más alta en ese tiempo. Ahora, ¿qué aplicaban, por ejemplo? Los conservadores y los liberales recurrían frecuentemente al fraude electoral y a la violencia contra sus oponentes, debido a que tenían apoyo escaso electoral y social, y muchas veces hacían pactos en el Congreso para poder desarrollar sus propuestas políticas. Es decir, bueno, no tenemos mucha diferencia. En ese sentido, vamos a un poquito enfocarnos en los gobiernos conservadores para más adelante hablar de los liberales. Ahora, los gobiernos conservadores desarrollaron una política tendiente a la modernización del Estado, el Estado y también la economía. Los puntos centrales, por ejemplo, fueron consolidar el régimen constitucional y democrático, manteniendo la presidencia de civiles, desarrollar las actividades mineras y de exportación, facilitando el ingreso de capitales extranjeros. Los conservadores permanecieron en el poder gracias a su capacidad para poder negociar soluciones pacíficas frente a situaciones de crisis, que en ese tiempo era bastante común. A pesar de los acuerdos que generaban, la violencia política era muy frecuente. Por ejemplo, en periodos electorales, muchas veces estas elecciones estaban acompañadas de combates callejeros que prácticamente terminaban con muertos y heridos. Y así incluso todo el tiempo teníamos levantamientos e intentos de golpe de Estado, en este caso protagonizados por los liberales. En ese sentido estamos viendo acá una pelea entre dos bandos, entre los conservadores liberales, una lucha, vamos a decir, por la toma del poder. Y esto se va a ir generando más adelante en otros aspectos que también obviamente van a ser partidos políticos, pero
ya con otras denominaciones. Bien chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.